Biografía de San Luis María de Montfort, parte 5. Continuamos con el extracto resumen de la biografía realizada por Jesús Fernández Soto. En el capítulo anterior hemos hablado de cómo Montfort, en la diócesis de Poitiers, funda su pequeña congregación de las Hijas de la Sabiduría, con solo una monjita a la que se añade posteriormente otra más. Y en este capítulo hablaremos de una de las principales características de Montfort, el ser misionero. 1. Se ha mencionado en los audios anteriores que Montfort era criticado en el albergue de pobres donde trabajaba. Si bien lo querían mucho, también tenía muchos detractores. Por ese motivo, él acude al obispo de Poitiers y consigue permiso para hacer misiones. ¿Y qué son las misiones? Pues se trata de salir del entorno a los alrededores, a los lugares donde hay sed de Dios, donde la gente desconoce las cosas de Dios y por tanto viven de manera mundana. Por supuesto que también se pueden hacer misiones dentro de la ciudad, inclusive dentro de una casa, pero la principal dedicación de Montfort era hacer misiones con la gente más pobre de los pobres, con los más abandonados, con los desamparados y sobre todo con los más necesitados de acercarse a Dios. Y Montfort llegó a ser uno de los mayores misioneros de la historia, porque llegó a crecer tanto en amor a Dios, a la Virgen María, a la cruz, que sus sermones estaban llenos de espíritu. Sus temas preferidos fueron temas morales y temas dogmáticos, especialmente las verdades eternas, el cielo, el infierno, la salvación de las almas, la importancia de la oración, de los sacramentos, y su tema más preferido, la Eucaristía y la Santa Madre de Dios, nuestra Virgen María. ¿Cómo hacía sus misiones? Pues al inicio él iba solo, no solo en ausencia de compañía, sino también en ausencia de cosas materiales. Lo único que llevaba era una cruz grande, un santo rosario y su Santa Biblia. No lleva nada para comer, nada de dinero y abandonado totalmente a la providencia. Esa será su característica hasta el final de su vida. Durante su vida realizó más de 200 misiones por muchas ciudades de toda Francia y todas las recorrió a pie y viviendo de la limosna y de la caridad de los más pobres de los pobres. Cuando llegaba a un pueblo, averiguaba si en ese lugar había una cruz importante que representara la cristiandad de ese pueblo, y si no lo había, lo fabricaba poco a poco con la madera de algún árbol del lugar. Sus misiones duraban varias semanas porque no se puede evangelizar a las almas solo en un día hablándoles. Por tanto, cuando llegaba a un lugar, empezaba hablándoles a algunas pobres personas. Les hablaba con tanto amor y con tanto ardor que iban acercándose a ellos unos más y otros y otros. Lo veían tan pobre que más parecía un pobre mendigo que un sacerdote, que su presencia les inspiraba confianza. Cuando ya tenía un grupito de personas, los demás días siempre iniciaba con el rezo del Santo Rosario, pues él había descubierto el gran poder de esta oración en la conversión de las almas. Y algo muy singular es que Luis María inventó muchas canciones propias para las misiones que él hizo, que hasta hoy en día son muy conocidas. Ahora vamos a conocer algunas historias y anécdotas de sus misiones. 2. Misiones de Montfort. Una de las primeras misiones que realizó fue en las afueras de Poitiers, en una barriada muy corrupta, donde había vicio, mujeres disolutas,
mendigos, ladrones, asesinos, pero él no tenía miedo. Llega a ese barrio, se acerca a los ancianos, a los niños, juega con ellos. La gente del lugar lo bota, lo insulta, lo desprecia, lo golpea. Más parecía un mendigo, ya se dijo. Nadie creería que él era un sacerdote. Conversa con unos, vuelve los siguientes días, y así uno y otro día, hasta que la gente de ese barrio ve en él un amigo en quien puedan confiar. Ya le van abriendo las puertas de sus casas, ya le van invitando a alguna comidita, hasta que por fin él se decide a hablarles de Dios y también de Jesús, que fue pobre como ellos. Después de unas cuantas semanas, logra que casi todos en ese barrio se alejen de las cosas disolutas. Empiezan a orar diariamente el rosario, a confesarse, a acercarse a Dios y a pedir perdón. Y cuando se va, todos lloran y extrañan. Y así triunfa Dios. Lo mismo hizo en muchas otras barriadas. Y así Montfort empezó a ser conocido y querido en Poitiers. Pero al ser conocido, también empieza a tener enemigos, los jansenistas, que eran un movimiento religioso en aquella época de mucha influencia, que más tarde fue condenado. Ellos no compartían la devoción a la Virgen María. El principal error del jansenismo era indicar que Dios había predestinado a unos a la salvación y a otros a la condenación. Y por supuesto que es un error. San Luis María de Montfort siempre predicaba que todos podemos conseguir la salvación. Solo necesitamos el arrepentimiento. Pues los jansenistas ven en Montfort un enemigo porque mientras él va consiguiendo más almas para Dios, ellos van perdiendo a su gente. Y así con patrañas logran que el obispo le retire la licencia de predicar a Montfort y lo sacan de Poitiers. 3. Misionero apostólico. Montfort sufre, pero confía en Dios. Decide irse a peregrinar a Italia. Recorre 2000 kilómetros a pie para llegar al Vaticano y pide una audiencia con el Papa, quien después de darse cuenta que este hombre es un santo varón, decide conferirle con el título de misionero apostólico. Y además le pide que se quede en Francia a pesar de la negativa y dificultad que obtenga con los obispos, porque hay muchas almas por ayudar en ese lugar. 4. Montfort el mendigo. Cuando Montfort retorna a Francia, va de pueblo en pueblo, pero nunca dice su nombre. Se presenta como un pobre de Dios. Así, cierta vez en Fontevrault, que es el monasterio donde residía su hermana, pide caridad por amor a Dios. Le piden que dé su nombre, pero él solo dice que le ofrezcan caridad por amor a Dios. Al final lo despiden, pero más tarde, cuando se comenta lo ocurrido, la hermana de Montfort se da cuenta que es su hermano. Todas corren a suplicarle que vuelva al monasterio, pero él responde: si no hicieron la limosna por amor de Dios, no lo hagan por amor a mí. En otra ocasión pasa por Rennes. En ese lugar vivía su familia. Él añoraba estar con su familia porque hacía más de 10 años que no los veía, pero en sacrificio decide hospedarse en una posada muy humilde. Días más tarde su familia lo encuentra y le piden que vaya a casa, y él aprovecha esas circunstancias para predicarles sobre Dios y la Virgen María. En otra ocasión, yendo a predicar a la ciudad de Dinan, pasa por Montfort y decide ir a visitar a su nodriza, la mamá Andrea. Pero ella no está en casa y la familia no lo recibe, pues no lo reconoce tampoco. Así que se hospeda en la casa de un humilde anciano. Este le ofrece pan y agua, pero pronto lo reconoce. Ha oído hablar de él. Es el hijo del dueño de esas tierras y corre a dar la noticia en todo Montfort. Mamá Andrea se entera y corre a buscar a Luis María y se arroja a sus pies y le pide que vaya a su casa. Pero así contesta Luis María:
Si le hubiera pedido asiento en su mesa en nombre del sacerdote Griñón, ciertamente me lo habría dado. Pero se lo pedí en nombre de Cristo, su Dios y mi Dios, y me lo han negado. Es necesario que sepa ver a Dios en cada pobre y hacerlo todo por amor al Señor. Lo mismo le pasó en otra ocasión con un hermano suyo que también era sacerdote en una diócesis. Compartieron la Santa Misa, este no lo reconoció y hasta se sentía ofendido porque lo llamaba hermano. ¿Cómo un sacerdote tan harapiento puede llamarle hermano? Incluso cuando le pidió ornamentos para celebrar la Santa Misa, este le dio los más pobres que encontró dentro de su sacristía. Pero cuando lo reconoció finalmente, quiso darle los mejores ornamentos de su convento. Y el padre Luis María no aceptó. Y así le pasó muchísimas veces. En aquella época ya habían escuchado mucho del padre Montfort, pero no lo conocían. Así que incluso a muchas misiones a donde fue, cuando llegaba no lo querían recibir, pues siempre llegaba mendigando un poco de pan, y creían que era un mendigo. Cuando al fin lo reconocían y pedían perdón, este siempre les decía: ¿por quién hacen las cosas? ¿Por Dios o por los hombres? Montfort había caminado durante su vida tanto y había usado la misma sotana que sus sotanas ya estaban rotas y eran harapientas. Pero él amaba esas sotanas porque le hacía sentirse más como Cristo, pobre y abandonado de todos. 6. El padre de Montfort tenía tal capacidad de tocar las almas que casi no había personas que se convirtieran con sus prédicas y con su ejemplo. Y es que él recibía de la mismísima Virgen María instrucciones y enseñanzas para su pueblo. Sí, él podía conversar con la Virgen María. Hay muchos testimonios de ello. Y es por esa cercanía con la Madre de Dios de tú a tú que logró escribir bellísimas obras de amor a la Virgen, como son El secreto de María, El tratado de la verdadera devoción, El secreto admirable del Santísimo Rosario. Estas deben ser leídas, querido hermano que me escuchas. Son realmente un gran regalo para el alma. 7. No puedo olvidar mencionar que Montfort llega a tener 2 grandes hermanos acompañantes en sus misiones. Son sus primeros discípulos, el hermano Maturín y el hermano Juan. Con ellos avanzará en sus misiones pueblo por pueblo. A pesar de las grandes dificultades que tiene, va a ser votado de muchas diócesis, de muchas parroquias. Muchos de sus proyectos misionales van a ser truncados. Le van a prohibir que oficie misa, que comulgue, pero él no se inmuta. Confía plenamente en Dios y va a donde el Espíritu Santo lo llama. 8. Cumbre en sus misiones. Montfort ya no es un misionero cualquiera, es el misionero de Francia. Convierte más almas por su propia vida y testimonio que por sus prédicas, y ofrece su vida y penitencias por las almas. Duerme en el suelo, ayuna días enteros a pan y agua, duerme casi nada. Ora gran cantidad de horas por cada una de las misiones, porque el que obra es Dios. Tiene claro que antes de hablar a las almas de Dios, debe hablar a Dios de aquellas almas. Y a pesar de todas las vicisitudes que tendrá en las misiones, siempre triunfará Dios. Y así conseguirá la conversión de prostitutas, de soldados, de asesinos, delincuentes, personas y pueblos enteros sumergidos en los peores vicios. Todos caerán a los pies de este misionero. Todos llorarán amargamente sus pecados. Volverá a nacer la fe en las almas, a volver la gracia, a volverse a Dios. Bien, hablar de Montfort misionero es algo tan grande
que es muy difícil resumir. En el siguiente capítulo concluiremos algunos aspectos muy puntuales de su labor misionera y concluiremos con la grandiosidad de sus obras.